Buenos días, hermanos, amigos, sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Queremos extender a todos nuestro gozo de verles temprano para estudiar, para recibir la palabra de Dios. Quisiéramos, como es habitual, recordarles que por favor apaguemos nuestro celular o lo coloquemos en vibrador para que no interfiera en el estudio de la palabra de Dios, y que al máximo nos ubiquemos con nuestros niños, nos estemos ahí al lado para que les ayudemos en la reverencia dentro de la casa de nuestro Dios. Hoy es un día histórico para la Iglesia de Redención. Acorde a lo que mencionamos el sábado anterior, este será temporalmente el último sábado que tendremos en esta iglesia, en esta estructura, que ha albergado a la iglesia por varios años. Hablar del esfuerzo que se ha tenido durante el mismo periodo de tiempo, por lo menos los últimos 8 años, que la iglesia se ha venido esforzando en el pago de las casas, y ahora que hemos entrado en el proceso de la construcción, podemos decir que vamos a darle vuelta a una máquina muy importante para la iglesia. Y quisiéramos que hoy pudiésemos disfrutar al máximo de este lugar, a pesar de que podamos estar acosados, a veces un poco de calor, porque si Dios lo permite, el día lunes empezará todo el proceso de demolición, y anhelamos que en 2 meses, como ya lo hemos mencionado, lo ratificaremos en el momento de los anuncios, estaremos reuniéndonos, participando de la adoración, del culto, de la sociedad de jóvenes en el Coliseo. Por eso quisiera en esta mañana decirles que la mayor necesidad que tenemos, como dice Elena de White, es la de un reavivamiento de la fe. Y a la par que la iglesia se va edificando, uno de los sueños que tenemos es que se edifique espiritualmente la vida de cada uno de nosotros. Y quisiéramos en esta mañana compartir por lo menos 3 claves importantes que podrían ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Hoy estamos, para los que han venido con el Pentecostés personal, ¿cuántos se han acordado durante la semana que hicimos un compromiso el sábado anterior de empezar nuestro propio Pentecostés? ¿Cuántos se acordaron? Bueno, una muy pequeña parte de la iglesia. Normalmente lo que son las cosas temporales, el trabajo, el estudio, los amigos y todas las cantidades de cosas que están en medio del ambiente terminan absorbiendo parte de la vida espiritual. Y por eso quisiéramos reiterar para los que están avanzando en su Pentecostés, que estamos en el 8º día, y durante los últimos hemos venido creciendo en el gozo, en el tiempo y en la comunión con nuestro Dios. Por eso queremos animar para que si la iglesia en pleno ora, como lo hemos cantado muchas veces, van a suceder cosas maravillosas. Tal vez uno de los mayores fracasos que hemos tenido es en nuestra vida espiritual. Por eso, reiterarles de una manera especial que nosotros necesitamos más tiempo de oración, más tiempo con Dios. Y por eso la primera clave que me gustaría compartir, y cuando hablamos de hombres como el rey David, cuando hablamos de personajes ilustres como lo que fue la vida de un rey que marcó la historia, del cual Dios dice que era un hombre conforme a su corazón, que era un hombre no que no se hubiese equivocado, sino que a pesar de sus equivocaciones, habían virtudes que eran mayores. Entonces en el Salmo número 42, me deja ver por qué era especialmente que Dios decía que David, hombre sujeto a pecado, del que muchas veces reiteramos que cometió asesinato, adulterio, del que se equivocó tantas ocasiones, a pesar de eso Dios lo coloca como un hombre conforme a su corazón. Esa misma palabra se da a través del Nuevo Testamento para indicar que no había cambiado de pensamiento Dios, así como lo había declarado antes, en los días del mismo rey. Capítulo 42 de los Salmos, o Salmo 42, el versículo número 1 y 2. Había algo especial en la vida de David.
Y precisamente es eso nuestra mayor necesidad. ¿Cómo dice la Biblia aquí para los que la han abierto, la han traído? Como el siervo clama o ansía las corrientes de las aguas, así suspira por ti, Señor, el alma mía. Versículo número 2. Mi alma tiene sed de qué? Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Posiblemente una de las mayores virtudes que los hijos de Dios podemos desarrollar tiene que ver con la ansia, con el anhelo, con la expectativa de encontrarnos con Dios. Posiblemente para muchos de ustedes uno de los mayores problemas tenga que ver con levantarse temprano, ¿cierto? Porque, bueno, en la mañana hace más frío, en la mañana la cama como que nos amarra y tal vez la única manera es cuando sabemos que la clase, que el trabajo nos obliga a levantarnos. Pero noten ustedes qué ocurre cuando usted tiene un compromiso especial. A mí me ocurre a veces cuando tengo algo muy urgente, a mí se me va el sueño o me despierto con frecuencia pensando que el celular o el despertador no me han funcionado. La ansiedad por hacer algo a veces nos quita el sueño, nos roba la posibilidad de dormir tranquilos. Voy a dar 3 ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes o los aficionados al automovilismo, cuando Juan Pablo Montoya estaba en la época de oro, algunas de esas carreras las transmitían a las 2, 3 o 4 de la mañana. Y saben, la gente aficionada se levantaba a esa hora porque quería verlo cómo se estrellaba o quedaba el tercero de último. Pero se levantaba. Cuando alguien tiene un viaje importante, entonces esto se demora hasta altas horas de la noche, alistando todo su equipaje, y al otro día muy temprano está despierto porque tiene ansias de llegar a la costa y disfrutar de la playa. O aún más cuando estamos muy enamorados, que creo la mayoría lo estamos o lo han estado. Recordarán que cuando alguien especial nos va a visitar, llámese el novio, la novia, ojalá fuera también en el caso de la esposa, el esposo, tenemos expectativa y queremos encontrarnos con esa persona. Y tal vez a ese tipo de expectativa y de ansia es la que me refiero cuando allí en el Salmo 42 dice: mi alma tiene sed de Dios. Y quisiera preguntarle, jóvenes, hermanos, ¿de qué tienes hambre o sed? Incluso la palabra dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. Pero en las palabras de este salmo me está diciendo que tiene tanta expectativa de estar con Dios, e incluso en la final del versículo número 2 me dice: ¿cuándo vendré y me presentaré ante Dios? La expectativa de venir al templo, porque era el lugar donde se encontraba con Dios. Y mientras subía en las montañas, una de las cosas que más extrañaba a David y los hombres fieles de Dios era ir al templo para adorar. ¿Cuánto extrañaremos este templo? Los que vienen a los amanecer con Cristo, los que vienen muy juiciosos los miércoles, los que llegamos con tanto gozo en la mañana al culto, en la sociedad de jóvenes, al programa. ¿Cuántas veces no se oró y se lloró tratando que Dios diera respuesta para conseguir una casa más? Pero aquí me está hablando de un hombre que sentía tanto anhelo que lo comparaba con la sed. ¿Ha sentido alguna vez verdadera sed y no tiene nada que tomar? Tal vez en alguna de las caminatas que hemos hecho con los jóvenes, que tal vez la provisión de agua no fue suficiente, caminatas de 2 o 3 horas, que el paladar se nos pega con la lengua, que ya no tenemos saliva y que ansiamos a cualquier costo que alguien nos venda o nos regale un poco de agua. Si tal vez lo has experimentado, entenderás a qué se refiere el rey cuando dice: mi alma tiene sed de Dios. Pero lamentablemente algunos podrían decir que el alma tiene apatía de Dios porque les da pereza
y yo quisiera reiterar que una de las mayores necesidades que tenemos es la de tener más tiempo con Dios. Más tiempo con Dios. Y algunos dicen, pastor, es que yo estoy muy ocupado, es que mi trabajo, es que mi estudio. Y cuando usted revisa la Biblia, jamás Dios ha llamado a los desocupados, pero ha hecho que los ocupados coloquen a Dios en su primer lugar. Mi alma tiene sed de qué? ¿Tienes tú, hermano, hermana, sed de Dios? ¿Te levantas deseoso de orar? ¿Te levantas ansioso de abrir la Biblia? ¿Te levantas con esa expectativa de colocar los cantos, los himnos, la música que alaba a Dios? Tal vez vale la pena que nos cuestionemos y nos preguntemos, porque no podemos pretender un crecimiento espiritual, una renovación de la fe, si no tenemos más tiempo que pasar con Dios. Y por eso, una de las mayores características o virtudes que vive aquel que crece espiritualmente, que vive, que es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, es que siente anhelo, suspira tal vez románticamente, diciendo: ¿cuándo iré al templo a presentarme delante de Dios? ¿En qué momento me presentaré delante de mi Padre Celestial? ¿Cuándo llegará el sábado para poder ir a cantar y adorar? ¿En qué momento, Señor, va a amanecer para levantarme y abrir tu palabra, porque tengo hambre y sed de ti? Y tal vez, aunque parezca de novela o de película o tal vez extremo, de eso se trata la vida espiritual. Porque Elena de White menciona que cómo sabremos si estamos convertidos, y tal vez algunos se lo habrán preguntado. Y entonces en el camino a Cristo, Elena de White menciona: si quieres saber de quién son tus pensamientos, en qué piensas constantemente, de quién te gusta hablar, y si la respuesta es Cristo, podríamos decir que hemos experimentado la conversión. Porque se trata de un enamoramiento. Cuando Jesús restaura a Pedro, en el capítulo número 20 del Evangelio de San Juan, en vez de decirle: Pedro, tú vas a después a pagarme todas las que me hiciste, tantas veces que me negaste. En vez de eso, el Señor le está hablando a un hombre que está arrepentido, pero Jesús lo que le está pidiendo es que lo ame. Y por eso en el capítulo 21, desde el versículo 15, cuando Cristo restaura a Pedro, le dice: me amas, me quieres. Y tal vez es la misma reiteración de alguien que suspira, que ama, que está enamorado de Dios. Y el sábado anterior mencionábamos que precisamente el fracaso de la iglesia cristiana durante toda su historia ha sido el reproche que Jesús le hacía a la iglesia deseada: has abandonado el primer amor. Es decir, has dejado de vivir una vida íntegra, de suspirar por mí, de anhelar encontrarte conmigo. Y por eso en esta mañana quisiera decirles que necesitamos volver a esa experiencia en la cual orábamos por más tiempo sin que las rodillas nos cansaran, que tal vez podríamos leer la Biblia sin quedarnos dormidos encima de ella, de tratar de orar y no terminar pensando en un partido de fútbol o en la persona que tal vez nos trasnocha. Es tal vez el tiempo en el cual el Señor repite que por favor anhelemos su presencia, como el ciervo, como esa ave que canta, como ese animal que allí corre por las corrientes para buscar el agua, como tal vez lo hace una persona en medio de la sed, en medio de la necesidad. Dios me está diciendo que tú y yo necesitamos buscar su presencia, necesitamos buscar más tiempo con Él, a pesar de todo lo que tenemos por hacer. Quisiera ir a la segunda virtud. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, el versículo número 7, cuando buscaban a alguien idóneo para enfrentarse al gigante, allí aparece una virtud que precisamente hace énfasis en lo que ya hemos hablado. Dice: no mires, le está diciendo Dios a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo deseo. ¿En dónde mira el Señor? Porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira en dónde. Cuando nosotros entendemos que lo más importante es mi relación con Dios,
es cultivar un espíritu recto delante de Dios. Cuando hemos entendido de manera adecuada que mi mayor necesidad es la de Dios, y entonces en donde yo debo pulir más mi vida cristiana es en mis relaciones, en mi interior. Si bien es cierto, es importante que a la iglesia venga bien vestido, que venga tal vez con la mejor ropa, que venga tal vez adecuado porque me voy a presentar delante de alguien muy especial. Quisiera decirles que Dios se preocupa especialmente de mirar tu corazón. Cuando Jesús ve la higuera y se acerca, no se acerca para contemplar sus hojas, sino para mirar el fruto que se suponía tener. A veces vivimos muy ocupados de otras cosas exteriores y descuidamos la relación. Y por eso cuando Samuel buscaba un rey idóneo y entonces empieza a mirar a todos los que aparecen allí y entonces coloca el aceite sobre el más alto, el mayor, el que tenía más pinta, más porte de rey, el que tal vez la gente podría respetarlo porque era imponente, entonces Dios le dice a Samuel: no te equivoques. No te equivoques, porque yo miro el corazón de las personas. ¿Cuántas veces te podrán haber juzgado mal? ¿Cuántas veces a veces nos vemos como un poco minimizados cuando alguien especula o dice algo de nosotros y nos sentimos heridos? Simplemente por una apariencia, pero Dios me está diciendo que Él quiere mirar en tu corazón. No nos ocupemos tanto de las cosas externas, porque cuando el primer adorno que dice Dios es el corazón apacible, es el corazón contrito y humillado. Lo hemos hecho porque nos hemos visto en la presencia de un Dios santo. Quisiera decirles que precisamente eso es lo que Jesús le dice a Pedro cuando lo restaura. Quisiera que fuéramos de nuevo al Evangelio de San Juan, en el capítulo número 21. Después de que Jesús le dice a Pedro: necesito que tengas sed de mí, necesito que me ames, necesito que te apasiones conmigo, que vivas para mí, que tengas el más grande anhelo de estar en mi presencia. Ahora está hablando Pedro con Jesús. Y entonces Pedro, dice el versículo 20, volviéndose Pedro vio que lo seguía aquel discípulo que Jesús amaba. Hablaba de Juan, el que se había recostado en su pecho en la cena y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y quién es este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, he aquí, tú sígueme. Noten ustedes la secuencia de lo que ocurre. Jesús perdona y restaura a Pedro. Y le está diciendo: Pedro, ámame como a lo más importante, como dice en San Mateo 22:36. Con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Pero va caminando y Pedro se incomoda porque detrás, muy cerca, viene Juan. Allí, como queriendo escuchar, como no queriendo separarse de Jesús. Y entonces me imagino a Pedro temperamental, incómodo: Señor, pero ¿y este qué? ¿Por qué no lo mandas para allá? Estamos hablando tú y yo, es algo personal, me está restaurando a mí y está incomodando, me está separando de mí. Y entonces ahora Jesús mira a Pedro y dice: Pedro, no te preocupes de él. ¿Cuál es el problema que esté aquí? A veces si alguien habla o dice una cosa, a veces cuando alguien opina, cuando alguien vino o no vino, cuando alguien trajo una ropa o no la trajo, a veces algunos vivimos tan pendientes de los demás que no disfrutamos de la vida cristiana. Y por eso ocuparnos de nuestra relación con Dios debe ser primero que pretender arreglarle la vida a los demás. Y en el crecimiento espiritual, cuando Dios restaura a Pedro y lo perdona, ahora le está diciendo: no te preocupes de la vida de otros, sígueme tú, sírveme tú, ámame tú. Y entonces en esta mañana, a veces algunos hemos flaqueado en la fe porque miramos tanto a los demás que cuando alguien fracasa, fracasamos con ellos. Estamos a veces tan pendientes de la vida de otro y vemos sus errores, sus
falencias que nos llenamos como tal vez de amargura, de tristeza y ya no queremos avanzar. Y entonces Jesús te dice, si quieres crecer en la vida cristiana, necesitas seguirme tú, necesitas ocuparte primeramente de la relación que hemos establecido. Si me amas, si me quieres, está diciendo Dios, ocúpate de tu vida espiritual. Que cuando me acerque a ti, encuentre un corazón puro, contrito, humillado, que es el mejor adorno. Por eso no usamos joyas, por eso no nos ocupamos tanto de los peinados ostentosos como dice el Señor, porque Dios busca primero el ornato del corazón, una vida depurada, santificada con la presencia del Espíritu Santo. Pero también Dios busca hombres y mujeres que cuando se equivoquen se arrepientan de corazón. ¿Cuántas veces te has equivocado en esta semana? No hagamos cuentas difíciles de calcular. Solo esta semana. Y tal vez entenderás que cuando no es con las palabras, es con el pensamiento o con los actos o con las tres cosas. Cuando David se ve descubierto, o tal vez cuando nosotros confesamos de manera voluntaria, en el Salmo 51 encuentras a un hombre que le duele verse equivocado. Y quisiera con esta virtud ir terminando la reflexión del culto en esta mañana. En el versículo 10, reconociendo su necesidad, dice, crea en mi corazón, Dios, un espíritu recto, y renueva un espíritu recto dentro de él. No había lugar a la justificación, no había lugar tal vez a pensar que de alguna forma fueron las circunstancias. Señor, es que yo no soy de palo, yo también tengo sentimientos. Señor, es que estaba necesitado. Creo que hablar de justificación podríamos emplear tantas palabras, tantas cosas. Pero en esta mañana piensa que Dios busca a hombres y mujeres conforme a su corazón, que sean capaces en el momento que se han equivocado de humillarse delante de Él, que han sido perdonados, que Dios les dice que se ocupe de su salvación, pero sin embargo nos equivocamos, erramos. Dios busca a un hombre o una mujer conforme a su corazón, que trate al máximo de decirle a Dios que haga ese milagro primeramente en su vida, que no, dice el versículo 11, no me eches de tu presencia y no retires tu Santo Espíritu de mí. ¿Qué era lo que le preocupaba al rey David? Perder su trono, perder su corona, perder su poder. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo experimentar, hermanos, un Pentecostés? ¿Cómo tener las grandes bendiciones de la restauración espiritual si no nos arriesgamos a tener más tiempo con Dios? A pedirle al Señor cada mañana, cada noche, en cada momento que el Señor te regale, que puedas estar restaurado, perdonado. Y tal vez en medio de las cosas y circunstancias que vivimos, cuando alguien nos pregunta a qué le tenemos miedo, algunos sacan pecho y dicen nada. Y entonces reconocemos que no dice completa verdad, porque creo que siempre algo le tenemos miedo. Pero si algo en mi experiencia personal me causa temor, tiene que ver con la posibilidad de morir alejado de Dios. Y si algo trato de hacer diariamente en mi comunión con Dios, en mi tiempo de oración, en mi tiempo de estudio, es cerciorarme que Dios ha perdonado mis equivocaciones, que estoy bajo la gracia de Dios. ¿Saben? Especialmente lo hago cada vez que tengo que montarme en un avión. Yo, por si acaso, arreglo todas mis cuentas. Bueno, Señor, esto se puede caer. A diferencia del carro, podemos quedar con algo de vida temporal, ¿cierto? Un accidente. Pero
tal vez es un poco la conciencia de saber que mi vida debe estar completamente en las manos de Dios. Preguntémonos en esta mañana si hemos sentido la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso, en medio de lo que el Espíritu Santo hace, es llenar mi conciencia de la urgencia de buscar el perdón y la presencia de Dios. Y si hablamos de que mi corazón esté limpio, restaurado, que pueda tener la conciencia para pedir el perdón y la gracia de Dios, es precisamente eso lo que en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, en versículo 13, me dice allí que cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará toda la verdad. Pero en el versículo 8 dice, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. Y ese convencimiento tiene que ver con lo que el Espíritu Santo hizo con el rey David. Le hizo ver lo enorme de su pecado, lo enorme de su equivocación. No había lugar para justificarse. No había lugar para pensar que había sido que Betsabé tuvo la culpa por bañarse desnuda ahí. Porque a veces nos gusta evadir, pero el Espíritu Santo, cuando le permitimos entrar, una de las mejores maneras de reconocer es que nos hace sentir lo enorme del pecado y nos obliga moralmente para buscar el perdón y la reconciliación con Dios. Y por eso el rey David, reitero lo que decía en el Salmo 51, no me eches de tu presencia ni retires de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, qué peligro cuando el Espíritu Santo se retira de la vida de una persona, de un creyente. Cuando hemos endurecido tanto el corazón que no sentimos la necesidad de Dios. Y por eso la Biblia le llama a esto el pecado imperdonable. Pensar que vives bien, pensar que estás bien por lo bueno que haces o dejas de hacer o porque no estás tan metido en problemas. Pero quisiera invitarles en esta mañana, al concluir estos 3 pasos que hemos dado, voy a reiterarlos brevemente, que tengamos sed de Dios, ganas de estar con Él, anhelo de estar en su casa, de venir ante su presencia con gozo. Segundo, mencionábamos que nos ocupemos de nuestra vida espiritual, que cultivemos en el corazón esa belleza que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Y por último mencionamos la necesidad urgente de reconocer permanentemente nuestras faltas por la influencia del Espíritu Santo. Quisiera que ustedes en esta mañana, junto conmigo, pudiésemos tomar estos minutos finales del sermón para que nos sinceremos con Dios. Para que entremos tal vez en esa parte tan especial de reconocer que ante Dios no tenemos secretos, que ante Dios no tenemos cosas buenas que presentar. Lo único que podemos es humillarnos delante de Él y reclamar su gracia. Y por eso en esta mañana, para finalizar este momento de adoración, de culto, yo quisiera invitarles para que oremos como iglesia. Si no has podido empezar tu Pentecostés, es porque posiblemente no estás sintiendo esa necesidad de Dios. Pero yo quisiera solo darles un ejemplo. Uno de los momentos en los que me he visto obligado a orar por más de 1 hora ha sido cuando mi hijo se ha enfermado. Y bueno, yo debo dar gracias a Dios porque mi hijo no se ha enfermado de algo que yo pueda decir grave. Pero al verlo afligido, verlo triste, que está llorando, al sentirme incapaz de solucionar su enfermedad, entonces yo no puedo dormir. Yo me arrodillo a clamarle a Dios que tenga misericordia de ese niño. Tal vez la misma situación que hace usted, hermano, joven, adulto, niño, cuando tienes una crisis y no te deja dormir. Esa necesidad de Dios, ese tiempo de oración se convierte en el tiempo más precioso que pasamos. Y yo quisiera decirles que si entendiéramos plenamente
todo lo que está en juego, especialmente tu salvación y la mía, no perderíamos tanto tiempo en cosas que no edifican nuestra vida espiritual. Tal vez nuestra primera petición en esta mañana sea decirle: Señor, hazme sentir deseos de estar contigo. Hazme sentir el hambre de tu palabra. Crea en mí ese gozo para venir a adorarte, para compartir la fe. Pero tiene que partir primero de una relación con mi Dios. Tiene que ser la experiencia primero de comunicarnos con ese Dios poderoso. Y por eso en esta mañana yo quisiera que nos arrodilláramos. Tengo todavía, de acuerdo al tiempo que estimamos para el culto, por lo menos tengo 10 minutos. Pero yo quisiera que dedicáramos por lo menos 5 minutos para orar. Cuando la iglesia ora, es una iglesia poderosa. Espero que digan amén. Cuando la iglesia ora, es una iglesia poderosa. Amén. Necesitamos más oración para que la iglesia tenga más poder, más gracia y se ejecuten las bendiciones, especialmente la de la renovación espiritual. Dios me está pidiendo con lágrimas que le demos más tiempo para compartir. Dios suplica intensamente cada momento que nos acordemos de Él y abramos la puerta del corazón. Ese tiempo para orar. Y voy a invitarles para que tengamos en cuenta, primero, Señor, hazme sentir el anhelo, la necesidad de estar en tu presencia. Así como a las 12 ya me quiero salir de la iglesia porque el estómago me pita y tengo que ir a almorzar. Entonces, Señor, hazme sentir esa hambre, ese anhelo, ese deseo de estar contigo. Ayúdame a disfrutar el tiempo, ayúdame a sentirme perdonado, a estar bajo tu gracia. Y por último, oremos para que esta construcción se edifique a la par que tu vida espiritual y la mía son reedificadas. Amén. Ese tiempo para orar, de manera individual. No se levante de la rodilla de orar hasta que este servidor haya orado. Yo voy a calcular 5 minutos. Yo tengo mucho que decirle a mi Dios. Tengo tantas cosas que poner en sus manos. Es tiempo de orar. Si la iglesia ora, es una iglesia poderosa. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Vamos a arrodillarnos para orar. Oremos.
gracias por este tiempo que como iglesia disfrutamos para hablar contigo. Amén. Gracias porque podemos dejarte escuchar y ahora hablar contigo. Expresarte cuánto necesitamos tu perdón. Gracias por la influencia del Espíritu Santo para ayudarnos a reconocer nuestras equivocaciones. Gracias, Señor, porque no te has retirado de cada uno de nuestras vidas y sigues operando ese lindo milagro de la renovación en cada uno de nosotros. Consagramos delante de ti esta iglesia para pedirte que ahora que esta iglesia va a entrar en su etapa de demolición para levantar un edificio nuevo, porque anhelamos hacer algo lindo, especial para ti. Señor, a esa misma paz levantes y edifiques nuestra vida espiritual. Ayúdanos a sentir hambre y sed de ti, cada mañana, cada día, cada noche. Ayúdanos a sentirnos profundamente enamorados de ti. Ayúdanos a sentir que sin ti no podemos vivir. Ayúdanos a encontrar gozo a venir en tu casa para deleitarnos en adoración, en alabanza. Y permite, Padre Santo, que esta experiencia que hemos iniciado de oración, de Pentecostés, nos pueda llevar como principal fin a la renovación espiritual. Amén. Vidas poderosas, iglesia transformada para honra y gloria de tu nombre. Recíbenos, oh Dios, perdona nuestras equivocaciones. Perdona también la falta que hemos hecho contra nuestro prójimo. Ayúdanos a perdonar al que nos ha ofendido. Edifica en lo firme, oh Dios, nuestra vida espiritual, Cristo, nuestra roca. Y por eso en esta hora, Señor, te rogamos que al haber traído también nuestros diezmos, nuestras ofrendas, al haber traído nuestros aportes para el templo, porque lo hemos hecho con amor, con dedicación, Señor, solo anhelamos que tú nos aceptes y que a cambio nos des el gozo para seguir reconociéndote como el dueño de todo. Amén. Coloca tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros y permite que nuestro corazón en esta mañana pueda ser la mejor y más digna. En el nombre santo y poderoso de Jesús lo pedimos.